Ya estoy grabando y estoy compartiendo pantalla. Entonces, ayudantía número 2. Bueno, una ecuación diferencial lineal se expresa de la siguiente forma. Como el diferencial de y sobre el diferencial de x más una función p que depende de x por un y es igual a una función q que también depende de x. El q de x puede ser cero o puede ser distinto de cero. Cuando es igual a cero, estamos en presencia de una ecuación diferencial homogénea. Y cuando el q es distinto a cero estamos en una ecuación diferencial no homogénea. Entonces, esta fórmula que estemos acá gigante, que va a ser el i o sea, i es igual a la exponente elevado a la menos integral de la función p por el dx, diferencial de x, todo esto por la integral de un Euler elevado a una función p diferencial de x por un q. Esta fórmula es la fórmula rápida para obtener la solución de la ecuación diferencial lineal no homogénea, que es cuando el q es distinto de cero. Esta fórmula, creo que la explico más adelante, básicamente sale de una demostración, que la explico más adelante, pero eso es una fórmula que yo honestamente no sé si las padres están pidiendo. En mi tiempo no pedían el procedimiento, no sé si ahora están pidiendo, se puede ocupar esta fórmula como llegar y ponerla en el desarrollo. Honestamente no sé, pero obviamente si ustedes hacen el desarrollo, ustedes pueden corroborar con esta fórmula si su desarrollo estuvo bueno o malo. Eso. Por otra parte, tenemos las ecuaciones diferenciales exactas. Una ecuación diferencial exacta es cuando, eh, a ver, mejor me voy a esta parte. Por ejemplo, esta es una ecuación diferencial. Tenemos unos términos que acompañan y multiplican al diferencial de x y tenemos otros términos que acompañan y multiplican al diferencial de y. Y todo esto está igualado a cero. En los términos que acompañan el diferencial de x se nombran como un m de x, y. O sea, es una función m que depende de x y de y. Y después tenemos los términos que acompañan el diferencial de y, se nombran como un n que depende de x y de y. Después, cuando yo derivo parcialmente el m en y yo derivo parcialmente el n en x, y estas derivadas parciales, o sea, los resultados de esta derivación parcial me dan iguales, es porque estamos en presencia de una ecuación diferencial exacta. O sea, este término, que es el que acompaña a x, yo lo derivo en y este término, que es el que acompaña a y, lo derivo en x, y me dan iguales esas derivaciones parciales, yo digo que estamos en presencia de una ecuación diferencial exacta. Caso contrario, que si estos valores me dan distintos, es porque estamos en presencia de una ecuación diferencial no exacta. Que justamente eso creo que nos está pasando, nos está pasando, o sea, nos están pasando en este curso. Entonces, voy a tomar un poquito de agua. Este término que está acá se va a nombrar como un f x. Y este término que está acá se va a nombrar como un fi. Pues no es que es básicamente lo que está diciendo es como, es un f con un x chiquitito y este es un f con un y pequeño. Eso básicamente. Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicio? Lo que se hace, lo que hay que entender primero es que hay que tomar estas funciones como una función parcial x, que sería esto, y esto es una función parcial y. Entonces, lo que yo voy a hacer es que mi f, que depende de x y de y, va a ser igual a la integral de mi f de x como mi f parcial x por un diferencial de x. Entonces, ¿por qué? Porque esto que está acá no es una función x de y, es un f parcial x. Hay que hacer esa diferencia. No es un f de x e y, es una función m y esta función m es un f parcial x. Le digo parcial porque tiene un x pequeño abajo. Básicamente por eso le digo parcial. Entonces, ¿qué hago? Voy a integrar mi función
pero la constante que normalmente se desprende de una integración, porque recuerden que cuando nosotros integramos siempre se desprende una constante. Ahora esa constante no va a ser una constante constante, va a ser una función que va a depender de i, que es una función phi, que se le llama. Ahora, ¿qué hago? Chucha, se me cayó el audífono. Disculpen. Ahora, ¿qué yo voy a hacer con esto? Eh, el valor que se obtuvo en esta forma, o sea, mi f de x, y, lo voy a derivar parcialmente con respecto a y. Lo que yo estoy haciendo básicamente es, estas dos cosas son iguales. Entonces yo estoy buscando mi constante, que es una función que depende de y, para encontrar la función. Porque recuerden que esto no son, o sea, estos son funciones, pero son una función m y una función n. Que, acuerden que acá la función m es como un f parcial x y esta una f parcial y. Entonces, yo esta derivación, que me resultó esto, lo voy a derivar parcialmente con respecto al i. Lo derivo parcialmente con respecto a i y me resulta, bueno, acá me resulta i, o sea, acá me resulta x al cuadrado, acá este término pasa a ser como una constante porque no depende de i, entonces se hace cero, y esta función phi, que es la constante que aparece de esta integral, lo derivo y me queda como phi derivado una vez y depende de i. Y todo esto que yo acabo de derivar parcialmente en i, lo igualo a mi n que depende de x y de y, que sería la función parcial y. Entonces, ¿qué hago? Me queda x cuadrado más el phi derivado una vez, acá me faltó el derivado, es igual a x cuadrado menos 2y, que es el n que está acá. Entonces, de esta forma, o sea, obviamente podemos simplificar esto, x cuadrado se van, y me queda que la función phi derivado es igual a menos 2i. ¿Qué hago? Para eliminar el derivado, voy a integrar. Integro. Y me queda que el phi es igual a menos i cuadrado. Entonces, al final el resultado se expresa como, recuerden que nosotros queremos encontrar esto. Queremos encontrar esto. Esta es nuestra solución al fin y al cabo. Y la solución al final es x cuadrado por y menos x cubo menos la función phi, y la función phi es y cuadrado. Y todo esto es igual a una constante. Y esto sería el resultado. ¿Se entiende? Yo sé que es algo enredado, pero si tienen consulta, por favor, háganmela al tiro. O sea, me la pueden hacer después, obviamente, por WhatsApp, pero si alguien tiene una consulta, obviamente las pueden tener otro, entonces igual se aclara el tiro. Pero ¿alguien entendió? ¿Alguien se enredó? Ya, voy a seguir, ¿no? ¿De dónde salió el phi? Porque no sé. Este phi, Sí. ya mira, cuando acá nosotros estamos integrando, cuando siempre se resuelve una integral, bueno, los términos que están en la función se integran, pero además aparece una constante, que es el más común llamado el más c. Pero en este caso, cuando nosotros estamos, especialmente en este caso, esa constante va a ser un phi que depende de i. En este caso, a ver, mira, se puede dar el caso contrario, que ustedes eh, resuelvan el ejercicio con el f parcial i, con este, por ejemplo, con este. En ese caso, si ustedes ocupan el f parcial i, acá va a ser f parcial i de i, y cuando ustedes integren esa función, les va a aparecer un phi que depende de x. Pero en este caso, como lo hicimos con el f parcial x, que es este, la constante es una función que depende de i, que es el phi de i. Eso. Ahí, ¿cachaste dónde sale el phi? O sea, este Ya, término. sí. Ahí sí. Ya, bueno. Voy a seguir. Esta es la parte, esta no lo voy a hacer porque es lo mismo
y creo que el año pasado lo puse, el semestre pasado, pero lo encontré más enredado. A ver, esta acá. Ay, que me falta una parte, espérenme. Aquí cuadrado. No sé, me parece este ejercicio porque está como ahí cortado. Qué raro. Eh... Uy, qué raro este ejercicio porque está cortado, no está la solución. Vamos a tener que buscar. Espérenme. Ya, no sé dónde sale este ejercicio, está cortado. Ya, miren. Esta segunda parte es con respecto a la ecuación homogénea. La ecuación homogénea, nosotros tenemos que demostrar si la ecuación que nosotros estamos presentando es homogénea o no homogénea. Esto se hace, tenemos una función m de y de x, homogénea si yo multiplico a cada término una k, y yo después esa k la puedo sacar de mi función. Eso básicamente. Yo quiero demostrar eso, porque no todas las ecuaciones se pueden resolver como ecuación homogénea. Por ejemplo, miren, en este caso, tengo una función que va a ser menos x cuadrado, menos 3x por y, menos y cuadrado. Lo que yo voy a hacer es multiplicar una k en cada término, pero esta k va a corresponder según el base, ¿cómo lo digo? Esta k va a estar elevada al número que esté elevado el término que se acompaña. Por ejemplo, en esta acá que me está acá me faltó el cuadrado, acá va un cuadrado. Estas ayudantes las todavía no se las envío, pero cuando se las envíe se las envío con todos los errores corregidos. Acá va un cuadrado, entonces al final yo a cada término lo multiplico por un k. Y por ejemplo acá, que tenemos un k, un x por y, acá va a ser un k por k. Entonces va a ser un k cuadrado, menos un k cuadrado por el y cuadrado. En ese caso que se cumpla esos K, yo puedo sustituir por un término, porque al final resolver una ecuación homogénea mediante ecuación homogénea es una sustitución, es como simplificar la ecuación a una mucho más fácil. Y la sustitución que se hace con una homogénea es cambiar un u que va a ser igual a y sobre x. Al final este y va a ser igual a u por x, si yo lo derivo en función de y, me va a quedar como de y por u de x más x por du. Eso es. Entonces, cuando tenemos todos estos términos y sabemos que esta ecuación que está acá se puede resolver mediante ecuación homogénea, nosotros reemplazamos. Hacemos los reemplazos pertinentes. O sea, ¿qué hago? Donde está, por ejemplo, el DI, voy a poner un U por DX más un X por DU. Ah, ya entiendo. Chiquillo, acá, ya. Ya ahí me ubiqué con esto. Este ejercicio esta es la continuación de este ejercicio, porque no se puede resolver mediante las otras soluciones. Y ahí, caché, disculpen, ya, voy a partir de nuevo. Tenemos una ecuación diferencial, que va a ser x cuadrado más 3x por y más y cuadrado menos x cuadrado por y diferencial. Y todo esto igualado a cero. Hacemos una suerte de despejes y me queda después menos x cuadrado por dy es igual a menos por x cuadrado más 3x por y más y cuadrado, y todo esto por el diferencial de x. Si ustedes se dan cuenta, de esta forma no se puede. Recuerden que nosotros al principio de la ayudantía, bueno, la primera ayudantía que vimos variables separables. Si ustedes se dan cuenta, de esta forma no se puede resolver una variable separable, porque la idea de una variable separable es que me queden todos los términos y en un lado y todos los términos x en el otro lado.
Y en este caso no se cumple. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué vamos a intentar hacer? Vamos a intentar resolver esta ecuación diferencial mediante otro método, que es la ecuación homogénea. Entonces, de nuevo, acá esta parte la expliqué, sustituimos y reemplazamos los valores que vamos a sustituir en la ecuación diferencial, que va a ser esta. Entonces, donde hay un DI, reemplazamos por un U por DX más un X por DU. Y donde están los I, que son estos casos, vamos a reemplazar por un U por X. Entonces, por ejemplo, acá, espere, sí, acá reemplazamos todos los valores. Y me queda de esta forma. Menos x cuadrado por u por dx más x por du es igual a menos u cuadrado menos 3u menos 1. Esto básicamente sale porque donde están los i se va a reemplazar por un u por x. Entonces, ¿dónde hay un i? Acá hay un i y acá hay un i. Entonces acá va a estar un x cuadrado más 3 por x por u por x, 3 por x, y el i se cambia por el u por x, y me va a quedar entonces 3x cuadrado por u, más un u cuadrado por un x cuadrado. Entonces, como en todas partes hay un x cuadrado, porque acá hay un x cuadrado, acá aparece un x cuadrado, y acá también va a ser un x cuadrado, de este x cuadrado que está acá, yo al final voy a factorizar por x cuadrado, y se van a eliminar todos los términos que tengan x cuadrado. Entonces se elimina el término que está acá x cuadrado, y acá x cuadrado. Esa es la idea de hacerla homogénea, de reducir tus términos. Y que hasta fin, al después, con casi puras U, ya no te quedan I. Por eso uno tiene que verificar si se puede hacer esto. Porque si no se cumple esto, no se puede resolver mediante una ecuación homogénea. Y después lo vamos a ver. Entonces, de la siguiente forma, podemos distribuir y mandar todas las U hacia el lado izquierdo y todas las X hacia el lado derecho. Entonces, acá con este menos, me queda menos este y menos este, o sea, menos U por DX menos X por DU. Y acá me queda menos U cuadrado menos 3U menos 1. Y todo eso multiplicado por el DX. Luego, mandamos o llevamos este menos U por DX hacia el lado derecho, se pasa sumando, y me suma a esto. Entonces después me queda menos x por du es igual a menos u cuadrado por menos 2u menos 1 por dx. Lo que vamos a hacer después solamente es este término, que son puras u, va al lado izquierdo, pasa dividiendo, y este término que está acá, que es una x, pasa al lado derecho dividiendo. Entonces, si se dan cuenta, de una ecuación que en el primer momento no se pudo separar de variables separables, al probar si la ecuación es homogénea, o sea, si la ecuación era homogénea, se resultó que sí era homogénea, hice el cambio de variable, y al fin y al cabo lo que yo logré con este cambio de variable es dejar una ecuación de variables separables. Eso es por qué se hace la homogénea, porque teníamos una ecuación inicialmente que no se pudo resolver mediante variables separables, pero comprobé si la ecuación era homogénea, resultó ser homogénea, hice el cambio de sustitución, y ahora tenemos una ecuación de variables separables, que solamente se resuelve integrando en un lado e integrando en el otro. Entonces, integramos acá y acá. Luego, tenemos acá un u cuadrado más 2u más 1. Eso es igual a un u más 1 al cuadrado, y hacemos un cambio de variable. Sustituimos otra vez. Entonces ahora que decimos que u más 1 es igual a z, y du es igual a dz. Y al fin y al cabo el dz sobre el z cuadrado es igual a menos logaritmo de x más c. No. Me refiero que el menos logaritmo de x más c es igual a la integral de esto. La integral de menos de x sobre x es igual a menos logaritmo de x más c. Luego, la integral de z sobre z cuadrado es igual a 1 sobre z. Acuérdense que acá con este negativo, este se hace positivo.
Y el 1 sobre z, recuerden que es igual a 1 sobre u más 1. Entonces tenemos que, resolviendo las integrales, las dos del lado izquierdo y derecho, nos queda 1 sobre u más 1 es igual a menos logaritmo de x más c. Pero ahora, nosotros recuerden que en nuestra ecuación inicial, nosotros no teníamos u, teníamos i. Entonces ahora que tenemos la ecuación resuelta entre comillas, volvemos a nuestra variable inicial, donde u es igual a i sobre x. Entonces, donde están todas las u, ponemos i sobre x. Entonces acá va a ser 1 sobre i sobre x más 1 es igual al logaritmo de x más c, y todo esto lo vamos a multiplicar, o sea, lo vamos a elevar a menos 1. Y nos va a quedar i sobre x más 1 es igual a 1 sobre la constante menos logaritmo de x. Y haciendo el despeje, obviamente, eh, este pasa restando, y este pasa restando, y este pasa multiplicando acá, y acá me queda que es i es igual a, acá hay un X. Todo que resolver, o sea, cambiarlo, poner los errores que están malos, porque acá este pasa multiplicando al lado derecho. Entonces acá sería I es igual a X sobre una constante menos el logaritmo de X menos X. Y esa sería la solución del problema de una ecuación homogénea. Entonces voy a recapitular un poco. Nosotros al principio teníamos una ecuación diferencial, despejamos y después nos quedó que la ecuación no era de variables separables. Entonces, de esa forma, una ecuación no se puede resolver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Existe un método que es probar si la ecuación es homogénea o no homogénea. En este caso, la ecuación es homogénea, pero tiene que cumplir eh, una cierta condición, que es que si yo multiplico cada variable por un k, yo después factorizo, me quedo sin las k. Eso es básicamente. Y yo hice eso y me resultó que sí, que si yo multiplico por cada k en cada término, las k desaparecen. Entonces, de esa forma, la ecuación se puede resolver mediante, mediante una homogénea. Si la ecuación es homogénea, se puede sustituir. El sustituto es que yo cambio, o sea, voy a introducir un u que va a ser igual a un i sobre x. Entonces, donde después, y obviamente después me queda que i es igual a u por x. Entonces, después, en todos los términos que hay un i, yo voy a poner un u sobre x. Y donde está el diferencial de i, voy a poner un u por dx más un x por du. Entonces, vamos a resolver la ecuación. Y al fin, después de haber separado los términos, todo el tema, me va a quedar una ecuación de variables separables de esta forma. En este caso, de este ejercicio. Después, luego, voy a aplicar integral, como se resuelve cualquier variable separable, y voy a obtener una cosa así. Pero lo que yo quiero lograr es que volver a la i inicial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a mi variable inicial, que recuerden que u es igual a i sobre x. Y eso básicamente. Acá otro ejercicio de la misma homogénea. Quiero ver si más Disculpa, abajo. te voy a preguntar algo. Sí, sí, dale. ¿Por qué uno elige como, como sustitución el i partido en x? Esa es, siempre esa, es una homogénea. Ah, ya, ok. La homogénea, Y la esencia, es que la sustitución es esta, en todo caso, ya, siempre y entiendo. cuando sea homogénea. Y con respecto a cuando dijiste que la K desaparecía, ¿cómo eso? No, no caché. Ya, mira, acá yo cada término que tenga, cada término de i y de x que tenga en la ecuación diferencial, la voy a multiplicar por un k. Y este k, obviamente, va a estar elevado al número de que esté elevado el término que lo acompaña. Por ejemplo, en este caso, tengo que mi x cuadrado, acá tengo mi variable, es un x cuadrado. Entonces la k que voy a multiplicar va a ser un x cuadrado. Acá, por ejemplo, tengo un x, va a ser una k solamente. Y acá tengo un i,
y va a ser una k solamente. Pero, como tengo 2k, se multiplica, me queda x cuadrado. Pero en verdad esta k es como k por k. Menos un k cuadrado, que es porque el i está elevado al cuadrado. Y acá, por ejemplo, también es un cuadrado. Acá se me fue poner el cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo un k cuadrado acá, acá, acá y acá. Entonces, al final, las k se simplifican. Entonces, la idea de la homogénea es que si yo multiplico por como una nueva constante, es que si yo la multiplico, después yo simplifico y estas k desaparecen. Esa es la idea de la homogénea. De hecho, si ustedes prueban con otro ejercicio o con cualquier ejercicio, en el caso de que ustedes no les dé las k, o sea, por ejemplo, que las k no se simplifiquen en todas, ustedes nunca van a llegar a esto. Nunca van a poder cambiar las variables, porque siempre va a quedar una i colgando. Esa es como, por eso se prueba de esa forma. Eso básicamente. Por ejemplo, en este caso, quiero ver si esta ayudantía puse... No, no está, creo que es la próxima. Eso básicamente, por eso yo multiplico por la k. De Ya. hecho, a ver, Gracias. ya. Ahora, tenemos un 2i menos un 2x menos i, y todo esto multiplicado por el diferencial de i de x. Y todo esto igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? Acá ya puse que es homogénea, pero multiplicamos por la k. Vamos a tener una kk. Acuérdense que esta k va a ser elevado a 1. Vamos a tener un 2x por una k, que también va a estar elevado a 1. Vamos a tener una i por una k. Si yo simplifico estas k, tengo puras k. Una kk elevado a 1, una kk elevado a 1 y una kk elevado a 1. Y si todas se simplifican, es porque la ecuación es homogénea. Y en este caso, dicho y hecho, sí se simplifica, porque tengo una kk y al final acá hay 2k, pero si yo factorizo por estas k, me queda solamente una kk, multiplicando a este término. Entonces, al final, como se simplifican, yo puedo resolver la ecuación mediante ecuaciones homogéneas. Entonces, sabiendo que ya es homogénea, vamos a cambiar, vamos a sustituir. Va a ser un u es igual a un i sobre x. Por lo que i es igual a u sobre x, y mi de i es igual a un u por dx más un x por du. Entonces, donde están todas las, donde están las i, yo voy a reemplazar por un u por x. Entonces, ¿a dónde hay? Eh, este. Ah, ya. Espérame que acá me cae el audífono. Y este menos 2. Ya. Entonces, tenemos este 2i por dx, lo vamos a pasar al lado derecho, va a pasar restando y me va a quedar menos, bueno, acá obviamente el i lo cambiamos por un u por x, entonces me va a quedar, y después factorizamos por x. Esa es la idea de hacer la homogénea. Por ejemplo, acá tengo un 2x menos i. Entonces el i ahora va a ser u por x. Entonces, como yo tengo un 2x y tengo un menos i por x, al final factorizo por x y me va a quedar 2 menos u. En el lado derecho es lo mismo. Tenemos un 2 por i. Y al fin, después lo que vamos a hacer es cambiar el i por el u por x y me va a quedar menos 2u por x. Entonces, al final, el u que yo había factorizado del lado izquierdo se va a simplificar con con el x que está en el lado derecho. Entonces, al final, nosotros lo que hacemos es eliminar las x, como las x que tienen un valor más grande. Eso básicamente. Y obviamente, acá el de i, que está en este lado, va a ser el u por dx
más x por du. Eso básicamente. Y luego, lo que vamos a hacer va a ser, este menos va a entrar a la ecuación, o sea, al término, y me va a quedar u menos 2. El de i va a ser u por dx más x por du, y esto va a estar igualado a menos 2 por u por dx. Lo que vamos a hacer, vamos a distribuir los términos, este por este y todo esto, y me va a quedar de la siguiente forma. Y acá, recuerdo que queremos hacer es poner todas las u en el lado izquierdo y todas las x en el lado derecho. Entonces, acá nos queda como du por u por x menos 2x, y acá me queda más dx por u cuadrado menos 2u. Y en el lado derecho me queda menos 2 por u por dx. Entonces, lo que vamos a hacer va... este término que está acá, que multiplicar dx, se va a llevar al lado derecho. Entonces me va a quedar menos 2 por u por dx menos u cuadrado más 2 por u por dx. Juntamos los términos y me queda menos u cuadrado por dx. Luego, recuerden que ahora tenemos todo como por términos, lo único que vamos a hacer es, este x va a pasar dividiendo al lado derecho, y este menos u cuadrado va a pasar al lado derecho, o sea, al lado izquierdo también dividiendo. Y me queda como menos u menos 2 sobre u cuadrado por du igualado a un dx sobre x. Y ahora nos queda de variables separables, porque ahora lo que podemos hacer es solamente integrar. Integramos, bueno, yo lo separé acá, u menos 2 sobre u cuadrado, lo separé como 1 sobre u menos 2 sobre u cuadrado, eso es por fracciones parciales, igualado a la integral de dx sobre x, y me queda que la integral de 1 sobre u es logaritmo de u, la integral de 2 sobre u cuadrado es 2 sobre u, el menos con el menos se cancela, me queda positivo, y me queda igual al logaritmo de x. Pero ahora lo que vamos a hacer es, la u la vamos a volver a la inicial. Recuerden que u es igual a i sobre x. Entonces acá me va a quedar menos logaritmo de i sobre x más 2x por i, que es el u que está i por x, y el x pasa arriba, y el i me queda abajo, y todo esto igualado al logaritmo de x más la constante. Recuerden que el logaritmo de i sobre x es igual al logaritmo de i menos logaritmo de x, más 2x sobre i, es igual al logaritmo de x más c, los logaritmos de x se cancelan, y me queda al final que la ecuación es menos logaritmo de i más 2x sobre i igual la constante. Esta forma me queda de forma, recuerden, de forma implícita, no de forma explícita, porque no se puede seguir reduciendo la ecuación y quedarme como solamente i es igual a una función. Me queda de forma implícita la solución. Acá, ya. Después tenemos un tercer ejercicio que nos dice que x menos 2 por i menos 2x menos i por la diferencial es igual a 0. El x, bueno, vamos a... la diferencial es igual a di sobre dx, todo esto igual a 0, y lo único que voy a hacer es distribuir este dx, lo multiplico a este término. Entonces me queda x menos 2 por i por dx, este término por dx, que está acá abajo, menos 2x por, o sea, menos 2x menos i por di, y todo esto igual a 0. Y después este término de i lo paso al lado derecho, y me queda como 2x menos i por di es igual a x menos 2i por dx. Lo que yo voy a hacer ahora, como no se puede resolver mediante variables separables, porque no se puede, es ver si la ecuación es o no homogénea. Entonces, acá yo puse que la ecuación ya es homogénea, pero hagamos el caso. Multipliquemos cada término por una k. Va a ser 2x por k menos i por k, k por x menos 2i por k. Acá como tenemos una k en este término y otra k en este término, voy a factorizar por una k, y la k me queda afuera, como k. Y acá, como hay una k,
a que acompaña a la x y una k que acompaña al 2i, voy a factorizar por las k y me quedan 2k, k acá y k acá. Entonces, las k se pueden simplificar y ahí yo puedo probar que la ecuación es realmente homogénea. O sea, que se puede resolver mediante ecuaciones homogéneas. Si yo no hago esa prueba, puede que no llegue el valor o sea, no, nunca, de hecho, nunca voy a poder simplificar la ecuación. Entonces, nunca se va a poder resolver. Entonces, una vez que yo sé que la ecuación es homogénea, hago el cambio de términos, que va a ser un u es igual a i sobre x, este i va a ser igual a u por x, y la diferencial de i es igual a un u por dx más x por du. Entonces, yo ahora voy a multiplicar. Lo que hago acá yo básicamente es factorizar este término por x y este término por x. Entonces, al final, cuando yo factorizo este término por x, me queda, bueno, este término lo factorizo por x, me queda 2 menos i sobre x. Recuerden que, ¿cómo se llama esto? Recuerden que cuando yo factorizo este término acá, por ejemplo, este lo factorizo con x, me queda 2, ya este por x me queda menos i sobre x. Lo mismo en el lado derecho. Si acá lo factorizo por x, me queda 1, y acá me queda menos 2 por i sobre x. De esta forma, lo que yo hago hacer es aparecer mi variable u, mi cambio, que está acá. Entonces, al final, me queda 2 menos i sobre x por el factor x por di es igual a menos i por 2 por i, o sea, a 1 menos 2 por i sobre x por el factor x por mi diferencial de x. Estos x se simplifican y además voy a hacer el cambio de variable, donde en todas partes donde esté el i sobre x voy a ingresar una u. Entonces al final me queda 2 menos u, la x se simplifica, por el diferencial de i, que con el cambio me queda de esta forma, un u por dx más un x por du, es igual a 1 menos 2 por este i sobre x, se cambia a u, y me queda como menos 2 por u, el x se simplifica con el de que está en el lado izquierdo, y por la diferencial de x. Entonces, después distribuimos. Cuando me refiero a distribuir, va a ser este 2 por eso, este u por este, y me queda de la siguiente forma, todo este grosso de ecuación, de término. Luego vamos a distribuir, vamos a juntar todas las de x con un paréntesis, todas las de u en un paréntesis. Y por ejemplo acá, las cosas que acompañan un de x es un 2 por u y un menos u cuadrado. Entonces me va a quedar dx por 2u menos u cuadrado más las que están con las de u, que son el 2x y el menos 1 por, o sea, el menos u por x. Y en el lado derecho va a ser 1 menos 2 por u por dx. Luego, vamos a llevar todas las de x, todos los términos que tengan un dx, los vamos a tener en el lado derecho. Entonces, este término que está acá pasa al lado derecho. Y me queda como 1 menos 2u por dx menos el término que pasó al lado derecho, que es 2u menos u cuadrado. Después yo los puedo juntar y me quedo como 1 menos 2u menos 2u más u cuadrado. Y acá, por ejemplo, lo que voy a hacer yo es factorizar por x. Acá tengo un 2 por x y un menos u por x. Lo factorizo por x y ahora me queda todo por términos. O sea, tengo los de u, tengo un x, tengo los u en paréntesis, después tengo en el lado derecho un dx y tengo mis u también en otro paréntesis. Entonces lo que yo puedo hacer ahora es pasar este término al lado izquierdo, lo paso dividiendo, este x que está acá pasa al lado derecho, también dividiendo, y ya me quedo de la forma de variables separables, que es lo que yo quiero para resolver la ecuación. Y ahora que tengo esta forma, solo tengo que hacer la integral. Acá vamos a sustituir. El x va a ser igual a 1 cuadrado menos 4u más 1, y mi dx va a ser igual a du menos 4 por du,
que va a ser la integral de esto. De esa forma puedo eh, simplificar esto, porque no se puede resolver, así como está, no se puede resolver. Lo que sí o sí tengo que hacer es una sustitución. La hago y me queda, bueno, acá recuerden que este 2 salió, se factorizó y me queda dx sobre x, que va a ser igual a menos un medio por logaritmo de u cuadrado. Me confundí, acá es. Acá me quedo como dx sobre x. ¿Por qué? Porque el x va a ser u cuadrado menos 4u más 1, que es el término que está abajo. Acá va a estar el x, y mi dx va a ser 2u menos 4, que es el que está acá. Entonces al final me quedo como la integral de menos un medio por dx sobre x. Entonces va a ser igual esto va a ser igual a menos un medio del logaritmo de x. Pero recuerden que x es igual a este término. Entonces me queda como menos un medio del logaritmo de u cuadrado menos 4u más 1. Y además, la integral de esto es igual al logaritmo de x más c. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es las u sacarlas de ese logaritmo, y como tengo logaritmo en cada lado, voy a elevar todo, o sea, voy a multiplicar todo por una exponencial. Y cuando multiplico por una exponencial, puedo eliminar los logaritmos. Y eso es lo que yo quiero buscar. Entonces al final me queda como, este menos un medio es como que esto está elevado a 0,5, a menos 0,5. Entonces al final cuando yo saco los logaritmos me queda como la raíz cuadrada de u cuadrado menos 4u más 1, y todo esto va a ser igual a este Euler con este logaritmo se van y me queda x por Euler elevado a c. O, como dije en la primera ayudantía, básicamente una constante c. Entonces, este término lo paso multiplicando al lado derecho, pero ahora voy a volver a mi variable inicial. Recuerden que todas mis u son iguales a i sobre x. Entonces, en todas partes que haya una u, yo voy a poner un i sobre x. Acá como es cuadrado, me va a quedar como un i cuadrado sobre x cuadrado, menos 4 por i sobre x más 1. Y me queda de esta forma. Después se puede seguir me va a quedar sí o sí de forma implícita la solución de la ecuación diferencial. ¿Dudas hasta acá? Me pueden escribir en el chat por último, si no quieren. Ya. Ya. Esta parte no se las voy a hacer básicamente porque esto que está acá explicado es lo mismo que yo les dije acá. Esto. Porque cuando, por ejemplo, acá yo en esta parte de la ayudantía, lo que hice fue como demostrar, entre comillas, de dónde sale esa fórmula. Y todo se hace multiplicando por un factor integrante. Pero esa parte en el curso, según lo que me dijo la profe Alma a mí el semestre pasado, no la están pasando de esa forma. Yo se las puse para que, no sé, porque quería investigar o cosas así. ¿Me pueden dar un minuto? Porque quiero ver si tengo unos papeles para el tema de la homogénea. Esperemos un segundito, por favor.
Ya, miren, esta es la ayudantía 3 que es de otra semana, pero acá igual hago de homogénea otra vez. Pero acá abajo. Que ya me lo hago acá abajo. Ya, miren. Acá está explicado de mejor forma, para saber cuál es homogénea o no homogénea. Por ejemplo, acá lo que yo voy a hacer es multiplicar en cada término una variable k. Y esa k va a estar elevado obviamente a el número que esté elevado al que acompaña. Entonces acá, por ejemplo, el x está elevado a 1, lo multiplico por una k elevado a 1. Y por ejemplo, en el lado derecho está un i cuadrado y multiplico por un k elevado al cuadrado, obviamente. Entonces, si yo comparo los términos en cada lado, o sea, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, tienen que ser iguales k para que sea homogéneo. Pero por ejemplo, en este caso, tengo k elevado a 1 y en este caso tengo un k elevado a 2. Entonces, como son distintos exponentes de cada k, la ecuación básicamente no es homogénea, o sea, no se puede resolver de forma homogénea. Segundo caso, por ejemplo, acá tengo un x más 1 y tengo un y. O sea, tengo un x más 1 en el lado izquierdo y un y en el lado derecho. Entonces, cada término lo multiplico por un k. O sea, eh, obviamente que el k con el elevado al número que está acompañando. Entonces, acá como tengo un x elevado a 1, va a estar un k elevado a 1. Acá tengo un i elevado a 1, va a ser un k elevado a 1. Y acá tengo un k, o sea, acá tengo un i elevado a 1, entonces va a ser un k elevado a 1. Entonces, al final, lo que yo voy a hacer acá, en este término, va a ser factorizar por los k. Factorizar por los k y me queda al final k por x más 1, diferencial de y, es igual a k por y. Entonces, al final, si yo comparo los k que están en el lado izquierdo con los k que están en el lado derecho, son de igual exponente, o sea, es como un k elevado a 1 es igual a k elevado a 1. Y como esto es igual, la ecuación es homogénea. Lo mismo en este caso. Acá, por ejemplo, tengo un x al cubo, entonces al final voy a multiplicar este x al cubo por un k elevado al cubo. Acá, por ejemplo, tengo un x cuadrado y voy a multiplicar por un k elevado al cuadrado. Acá tengo un i que está elevado a 1, va a ser por un k. Y acá tengo un i que está elevado al cubo y va a ser por un k elevado al cubo. Entonces al final este k por este k es un k al cubo. Este k al cubo. Entonces, como tengo un k elevado al cubo en este término, un k elevado al cubo en este término, es como que yo factorizo por el k al cubo todo este término gigante. Al final después me queda que tanto en el lado izquierdo tengo un k al cubo y en el lado derecho igual tengo un k al cubo, entonces al final, como tengo k con igual exponente, la ecuación es homogénea. Y de esta forma no. ¿Les quedó más claro esa parte de cómo saber si la ecuación es homogénea? Porque creo que en la otra parte me enredé porque no tenía estos ejemplos. Creo que este debería ir antes que esta ayudantía. Pero ¿entendieron ahí cómo se sabe si una ecuación es o no homogénea? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Ya, buena. Eso pues, chiquillos. Eso estamos justo en la hora. Y la próxima semana, esta parte, recuerden, no se las voy a hacer porque no están pasando, no lo están pasando en clase, creo. Eso me dijo la profe Alma por lo menos. Y básicamente lo que se hace acá es cómo llegar a la fórmula que les puse al principio, que es esta gigante. Esta. Eso básicamente. Para eso es como factor integrante. Pero ya sé como, se lo voy a mandar igual si ustedes lo quieren leer o no leer, pero ya es cosa de ustedes. Igual es como algo enredado. Pero estos chiquillos, Una consulta, por ejemplo, el primer ejercicio que hiciste, como que ocupaste variables, o sea, derivadas parciales o no sé, pero no sí. se puede resolver de otra forma más fácil, porque yo como que separaba la... Por ejemplo, acá, este no es homogéneo, si te das cuenta el tiro. Porque acá tenéis Sí, po. A, K, K al Por el puro cuadrado. grado. K Sí, al po. cuadrado, K al cuadrado y acá tenéis una K. Entonces no es homogénea. Entonces cuando no es homogénea, tenés que tú empezar a descartar. Por ejemplo, el primer descarte es si es variable separable. Si no es variable separable, me voy a la homogénea. Ya, si no homogénea, ver si es exacta o no exacta. Y si es exacta, se resuelve sí o sí de esta forma. Y si no es exacta, no está pasando no exacta, porque esa cuestión sí que no es complicada, pero es mucho más tediosa. Así que si es exacta, es de esta forma. Y es que no me acuerdo que lo haya pasado a la profe o yo no la pesqué, pero por eso. Y la profe,
Pero le pasó exacto a las profes. No sé si pasó esto, no sé si alguien más lo puede confirmar. A ver, Tampoco lo pasó. O sea, no lo vimos así como un nombre tal cual como tú lo dijiste, así como Sí, ecuación porque el diferencial. pie a mí me perdió, yo nunca lo había escuchado. oh, Brigio, entonces nos están pasando exacta y no exacta. No, pero se entendió con tu ejemplo, pues con este ejemplo yo creo que los demás se pueden resolver. Lo de los controles no. No, pero este yo no me acuerdo haberlo visto con ella. Y si Bueno, vimos algo fue lineales, pero ya teníamos una forma de resolverlo con el puro factor integrante y listo. O sea, ocupando esa formulita que diste arriba, pero nada más. claro, por ejemplo, acá, lo que tú decís, por ejemplo, en esta parte que está acá, hay alguien acá. Por ejemplo, acá Pero le alguien queda multiplicó por el factor integrante. Acá dice un factor integrante por una ecuación diferencial ordinaria es una función u de x de y, tal que la multiplicación de la ecuación diferencial por este factor integrante proporciona una ecuación en la que todo lado puede ser identificado como con una derivada con respecto a x. Esa es como para llegar obviamente a la fórmula inicial, como tú decís. Pero me avisan, a ver, esta semana, si ya pasaron Riccati, Bernoulli, Homogénea, toda esta cuestión, esta semana deberían partir ya con aplicaciones según yo. Es que pasó la última clase y lo que vimos bien fue lo de Bernoulli con Riccati, pero fue una clase así súper rápida. Yo creo que una ayudantía de eso ayudaría bastante, porque igual son Sí, largos esos ejercicios. ya, Pero pasó Lipschitz y del teorema ese de unicidad y existencia, o al revés, esa no la pasó. No, o sea, como que ahí nomás. Ahí es ya, donde, pero exacta no pasó. ya, por favor, me avisan si les pasa exacta. No, si no pasó. Apenas les, apenas les pasen, si les pasa esta semana. Yo creo que si no les pasa esta semana, no va a entrar exacta, porque ya deben entrar aplicaciones. Porque si ya pasaron HT, ya pasaron Bernoulli, Riccati, Homogénea, o sea, si han pasado por lo menos un poco, es porque ya van a entrar con aplicaciones. No creo que lo Entonces, pasemos la verdad porque ahora estamos viendo teorema, la última clase vimos teorema de existencia. mm, bueno, en el caso de, lo tienen. Pero la próxima ayudantía, por ejemplo, Eso esta fue que bacán tengo, igual que sea casi. la ayudantía 3, yo voy a reforzar más homogénea, porque eso sí que tienen que saber al revés del derecho. Mira, acá es pura homogénea, Oye, una sustitución. consulta, que por ejemplo, yo estaba haciendo ejercicio, pero de Bernoulli y de Riccati, po, pero las de Bernoulli igual como que si lo resolvemos bajo lo que tú dijiste del cambio de variable, porque la profe usa como una z y usa siempre el i partido en x, pero a veces es muy difícil factorizar para llegar a un i partido en z, o sea, un i partido en x. Entonces quedan como cuatro variables así como para poder resolverla como tú nos explicaste, pero no hay otra manera más fácil o ya así nomás. A ver, dijiste de Riccati. Ay, acá la tengo. Bernoulli. Ah, no, Bernoulli no. Siempre acá con el Z. Sí, o porque son como, si hubiéramos ocupado, no sé, pues el i con el ux o el x con el ui, después hay que ocupar de nuevo un cambio de variable y se formarían como cuatro incógnitas y entonces sale mucho más largo. Mm, Entonces eso es como que te iba a preguntar porque la profesión sí ocupa el z al tiro, como que factoriza y busca el i partido en x, pero igual a veces es difícil factorizarlo, entonces si podéis traer una ayudantía de cómo factorizarlo, porque ella nos explicó ya, mucho cómo lo factorizó a ya, conveniencia de sí. ella. La próxima ayudantía, entonces, vamos a ver Riccati, Bernoulli, y vamos a Sí. repasar un poco más homogénea, porque, insisto, de esa parte tienen que saber la bien homogénea. Yo sé que igual como que se ve fácil, pero a veces se caen como en puras tonteras, entonces voy a mandarla, eso, voy a hacer una ayudantía de Riccati y Bernoulli, porque creo que no tengo, pero la voy a hacer. Debo tener ejercicio en mi cuaderno, ¿ya? Ya, Le estoy avisando cualquier cosa con respecto si hago la segunda ayudantía esta semana o la próxima, pero sí o sí vamos a hacer, entre estas 2 semanas que quedan, vamos a hacer 3 ayudantías. La del día obviamente ya fue, va a ser sí o sí la del próximo lunes y voy a ver si hago otra esta semana, otra la próxima semana. Y así nos quedamos al día con la materia, pasamos, dejamos bien listo homogénea, nos vamos con Riccati, Bernoulli y Lipchip. ese. Así que somos chiquillos y chiquillas. Que estén súper bien y gracias por venir. Ya estamos hablando de cualquier cosa. Me están hablando por WhatsApp y me avisa la profe. Si alguien me puede como ir
como diciendo qué está pasando en la profe, las clases sería ideal. Bueno, los que van sería bacán, ¿cachai? Pero eso, Chao, gracias. chao.